Marisa. Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que estéis en otro país. Bienvenidos a un nuevo día, al curso este que estamos haciendo de sabiduría antigua para una nueva era. Pero antes de empezar el tema de hoy, pues como siempre vamos a hacer unos momentos de silencio, ¿de acuerdo? Bien, amigos y amigas, hoy nos toca un tema que supongo que es muy interesante para todos, el tema de la reencarnación. Yo diría que este tema de la reencarnación y lo que veremos en el capítulo 7, la ley de causa y efecto o karma, son, digamos, los dos asuntos quizás más importantes de todo el tema este de la teosofía, karma y reencarnación. Sin estas enseñanzas, la vida quizás no se podría entender. Analizando el mundo como está, no podríamos entenderlo. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de la reencarnación. Empieza con un pasaje del Bhagavad Gita que dice, Krishna le dice a Arjuna, te afliges por quienes no lo merecen, y tus palabras no son palabras de sabiduría. Un sabio no siente lástima por los que viven, ni tampoco por los que mueren. La vida y la muerte no son diferentes. Siempre hemos existido, tanto tú como yo, como esos reyes, y existiremos por siempre y para siempre. Evidentemente está hablando de que hay un ciclo, y este ciclo es el tema de la reencarnación, la muerte, la vida y muerte, porque todo es un proceso evolutivo, como ya sabéis. Bien, pues empezamos con lo que dice el libro y empieza pues con una especie de cuento o parábola, al igual que en otros capítulos, y le titula El sueño recurrente. Clarisa, ¿te importa leerlo? O si hay alguien que quiera. A ver, si se me oye bien, pues no, no hay Sí. problema. ¿Va Se bien te la voz? oye, se te oye bien, Clarisa. Vale. Un hombre joven vive junto a su familia en un palacio magnífico en la cima de una montaña. Todo en su hogar es de una belleza y calidad exquisita. Toda la familia disfruta de una música y de un arte que rebasan nuestros sueños. En el hogar se vive una atmósfera de amor incondicional, de cuidado, compasión y dicha. Cada mañana el joven sale de su hogar en la montaña y se dirige hacia el poblado vecino que se encuentra más abajo. Cada vez ocurre algo extraño, y es que él se olvida completamente de cómo es su hogar. Por más que él trata, no puede recordar, salvo de forma muy ambigua, que tan siquiera tiene un hogar. Todos los días el joven conoce gente nueva, hace nuevos amigos, se enreda en deseos apasionados, asiste a banquetes suntuosos y tiene una gran variedad de experiencias, algunas de las cuales son agradables mientras que otras no lo son. A veces se involucra en disputas y peleas con aquellas personas con las cuales está en desacuerdo. Mientras está fuera de su hogar, se mantiene inmerso por completo en el drama emocional de la vida en el poblado. Si un día se encuentra con una mujer joven de la cual se enamora, entonces pasa gran parte del día con ella hasta que ella lo deje por otro o hasta que él se aburra y busca otra que es más atractiva.
A veces experimenta una atracción inmediata hacia alguien, ya sea una pareja afectuosa o una amistad con la cual disfruta estar. Cuando esto sucede, le sobrecoge un vago sentir de haber conocido a esta persona anteriormente. Para el joven, la parte más temprana del día resulta siempre muy excitante, ya que en este momento se encuentra lleno de energía y de deseos de explorar y experimentar todo lo que el poblado tiene disponible para ofrecer. Visita el mercado, compra aquellos artículos que le atrae y comparte de la comida y bebida que allí se ofrecen, a menudo excediéndose. A veces esto le ocasiona el sentirse indispuesto o de mal humor, y la dicha se torna entonces en dolor y arrepentimiento. Es que no sé por El qué, es que joven me pillas también fatal. experimenta Disculpa, eso, José Antonio, sí. El Vale. joven también experimenta deseos carnales, involucrándose así en relaciones de diversas índoles. Cada una de estas relaciones resulta al principio en una atracción fascinante, deleitándose él y su amante en descubrir nuevas maneras de hacer el amor. Luego de algún tiempo, aún esto pierde su atractivo y él, entonces, se da cuenta que esta excitación no trae consigo la felicidad duradera. A medida que atardece, la energía del joven va disminuyendo. Ya para esta hora, el joven está tan cansado y disgustado de todas las actividades realizadas durante el día que su único deseo es alejarse de todo aquello. No importa que tenga escasamente memoria acerca de su hogar, él ansía regresar al mismo sin importar cómo podría ser su hogar. La atracción que ofrece el poblado ya ha perdido su encanto y solamente desea descansar. Finalmente, el joven tiene un vago recuerdo acerca de su hogar y al finalizar el día, de alguna manera, sus pies cansados encuentran el camino de retorno al mismo. Comienza entonces el viaje de regreso, para lo cual vuelve sobre los pasos que había tomado al inicio del día. Agotado, al fin llega a su destino. Ya los recuerdos sobre los eventos del día están languideciendo. Cuando llega al patio interior del palacio, observa a sus seres queridos esperándole. Sin embargo, todavía no puede reunirse con ellos. Primero, el joven debe limpiarse de toda la suciedad acumulada durante su estadía temporal fuera del hogar. Eh, Está describiendo, supongo que os estáis dando cuenta, que está describiendo de alguna manera el inicio de una vida, cuando se es joven, que todo tiene su atractivo y conforme se va envejeciendo las cosas empiezan a cambiar, ya no apetecen tanto aquellos excesos que hacía. Y en este momento lo que está describiendo es el momento de la muerte cuando empieza a volver hacia su hogar, ¿no? Y aquí lo que dice, cuando llega al patio interior del palacio, o sea, todavía no ha entrado al palacio, observa a sus seres queridos esperándole, sin embargo, todavía no puede reunirse con ellos. Primero debe limpiarse de toda la suciedad acumulada durante su estadía temporal fuera del hogar. O sea, quiere decir que hay un proceso previo de prepararse, de limpiar todo aquello que no se puede llegar a ese palacio, al hogar, y luego veremos un poco más adelante estos momentos, estos procesos, cómo son. Eh, Solamente deciros que aquí, en principio, el cuerpo ha muerto y está haciendo un proceso para llegar a donde tiene que llegar al final, al de Bachán. Ahora está, digamos, adelanto en el Kamaloka, ¿no? Bien, continúas, Clarisa, por favor. Sí. Es bañado y vestido con ropa nueva. Todo trazo de su viaje es lavado y su ropa de viajero es desechada. Se deben dejar todas las chucherías que fueron adquiridas durante el día.
Solamente aquello que es puro puede regresar a su hogar ancestral. Este mismo principio se aplica a sus pensamientos y emociones. Ningún deseo egoísta puede regresar con él a su hogar. Ningún deseo por placeres carnales. Nada que esté en discordia con la armonía prevaleciente en este, el más adorable de los palacios. Todos los pensamientos y emociones de naturaleza inferior desaparecen. Lo que perdura de todas las experiencias vividas durante el día son sus pensamientos más excelsos, sus deseos más desprendidos y la bondad y compasión que sintió hacia los demás. Todo lo demás es dejado para ser retomado el próximo día cuando regrese de nuevo al poblado. Los detalles específicos acerca de lo que sucedió durante ese día se desvanecen como la niebla. Por el momento, durante toda la noche experimenta un descanso y una dicha muy necesarios, habiéndose olvidado por completo de todo, salvo de las cualidades más exquisitas que adquirió durante los eventos del día anterior. Luego de un periodo de descanso, escucha nuevamente el sonido de la sirena llamándolo a regresar al poblado. Bien, aquí ya está describiendo el periodo donde está en el Tebachá y donde solamente, digamos, la parte superior que perdura después de la muerte, solamente se queda las cualidades más exquisitas que fue adquiriendo. Y bueno, llega un momento de que ese periodo de bienaventuranza, de descanso en el Devachá, se tiene que acabar y tiene que volver otra vez a aquel poblado, ¿no? Esto está expresado aquí en este dibujo, ¿no? Conforme se va envejeciendo, llega un momento que el cuerpo muere, hay un proceso aquí, digamos, que está más oscuro, que sería el proceso ese de limpieza que tiene que haber, y aquí un proceso un poco más claro, que es el proceso del devachan, del descanso, esos, de ese como sueño, todo de alegría, de felicidad, y se prepara el alma de nuevo para volver a renacer. Esto lo veremos luego con más detalle al acabar este capítulo. Y bueno, vamos a continuar porque, digamos, ahora hay otra pequeña historieta que explica un poco más el tema del yo inferior y el yo superior, o sea, el cuerpo y el alma, aunque sigue llamándose el sueño recurrente. Clarisa, ¿quieres seguir? Sí, imaginemos un vehículo explorador, el cual se transporta por el espacio sideral para ser depositado en un planeta distante. Dicho vehículo solamente se activa cuando llega a su destino, luego de una travesía larga y muy precaria. Una vez allí, el vehículo se activa por virtud de una señal enviada por el centro de mando a cargo de la operación. Este vehículo no ha conocido existencia alguna hasta que él mismo cobró vida en este ambiente extraño. Aquí está simbolizando, este vehículo está simbolizando el cuerpo físico. El cuerpo físico es el vehículo y este vehículo no ha conocido existencia alguna. Es este vehículo que tenemos, este cuerpo, es la primera y la última vez que aparecerá en esta tierra. ¿Ok? No, este vehículo no ha conocido existencia alguna hasta que cobró vida en este ambiente que estamos ahora. ¿Ok? Si el vehículo se desempeña como se espera, procederá a explorar el área circundante, tomando muestras y haciendo pruebas de diversos materiales, transmitiendo fielmente los datos no procesados al centro de mando localizado a millones de millas de distancia. El vehículo no sabe nada acerca de este centro de mando, salvo que recibe instrucciones del mismo de vez en cuando, a las cuales se espera que él responda, enviando de vuelta los datos que ha recopilado. O sea, este vehículo es el cuerpo y la personalidad.
Y en un principio este vehículo no sabe nada del centro de mando, del yo superior. Pero sí que de vez en cuando hay alguna vocecita, que le podemos llamar Pepito Grillo, la voz de la conciencia, que se percibe algo de vez en cuando. Se percibe algo y esa instrucción que se percibe, pues seguramente el yo espera una respuesta, ¿no? Pero a veces esas instrucciones que recibimos desde arriba, pues como que no las oímos o no les hacemos caso, ¿no? Finalizado el tiempo designado, el vehículo no es atraído de regreso, sino que muere lentamente conforme sus fuerzas vitales se van desgastando hasta el punto en que ya no es un vehículo funcional. Su experiencia de vida ya no existe dentro de su propia estructura, pero ha sido grabada cuidadosamente en el lugar de origen del centro de mando. El vehículo ya ha cumplido su misión, ¿no? Los datos así recopilados pasan ahora por un procedimiento extenso. Miles de millones de fragmentos de información se escudriñan y se retienen solamente los más pertinentes. El restante de estos fragmentos de información pasa a un archivo de larga duración, de donde los mismos pueden ser revisados en una fecha futura de ser necesario. En algún momento futuro, el centro de mando enviará al mismo o a diferente planeta un vehículo nuevo y mejorado, para así volver a recopilar información y pasar por la experiencia de vida en otro ambiente extraño. O sea, este vehículo no volverá, pero volveremos en otro vehículo. ¿Ok? Es el centro de mando, y no cada vehículo individualmente, lo que constituye la verdadera vida en todos los vehículos que van a recopilar información. Sin embargo, sin la existencia de los diversos vehículos y la información que estos suministran, no habría necesidad de que el centro de mando existiera, ya que el mismo entonces resultaría inútil. ¿Cuál es entonces el problema? Que los humanos asociamos nuestro sentido del yo con el vehículo temporal y no con el centro de mando más perdurable, que en nuestro caso se conoce como el yo superior. O sea, aquí lo que perdura es el centro de mando y habrá un montón de vehículos que irán explorando, aprendiendo, enviando información y cada vez el centro de mando eh, irá elevando su nivel de conciencia, ¿no? Que es de lo que se trata. Y ahora vienen las preguntas que se van haciendo en el libro. Dice, ¿es en realidad así de sencillo? ¿Es simplemente asunto de que nos identifiquemos con nuestro yo superior en vez de con la personalidad? Evidentemente es así de sencillo, pero solamente si uno sabe cómo hacerlo, ¿no? Pocas personas se han tomado la molestia de aprender el procedimiento. Al igual que con cualquier cosa en la vida, lo que sabemos hacer no resulta sencillo ejecutarlo. Lo que no hemos aprendido todavía no resulta imposible de ejecutar en este momento. Recordar que en cualquier momento podéis interrumpir, hacer una pregunta, una aportación, una opinión, ¿ok? El alma o el yo superior es el verdadero ser humano. Por lo general, consideramos a nuestra personalidad como el ser humano y al alma como algo desconocido, una parte espiritual de nuestro ser que está más allá de nuestra comprensión. Aquí vemos en este esquema el manas inferior hasta el cuerpo físico. Esta es la personalidad, digamos, la parte que no se renueva y la tríada superior, mana superior, buddhi y atma, es esta tríada que perdura vida tras vida. Esto se renueva y esto es lo que perdura. ¿Okay? El alma es algo distinto a atma o espíritu.
Lo que experimentamos en nuestra vida diaria es la personalidad, el vehículo temporal creado en los niveles más bajos de conciencia por el alma para adquirir experiencia. Cada forma o vehículo dura un número determinado de años y luego muere y desaparece. Del polvo venimos y al polvo retornaremos. O sea, los vehículos no se renuevan, los vehículos desaparecen. ¿Quiere usted decir que en esta vida nada es perdurable salvo la experiencia adquirida? Y contesta, ¿qué más hay que merezca ser retenido? El cuerpo físico muere y a pesar de los mejores esfuerzos por medio de las ciencias mortuorias, él mismo se descompone hasta que al final se desintegra. No existe razón alguna para preservar el cuerpo físico. Pero, ¿qué de nosotros que creemos en la resurrección? El que pregunta es un cristiano. ¿Qué es lo que puede resucitarse? El cuerpo viejo, desgastado, enfermo, el cual por fin deja ir el deseo por continuar la existencia física. No, se nos ha enseñado que el cuerpo a resucitar será uno perfecto, dice. Recordar que el cristianismo original creía en la reencarnación. Fue después en uno de los concilios donde se cambió la reencarnación por el tema de la resurrección. Pero originalmente el cristianismo creía en la reencarnación. Y de hecho, leyendo el Testamento, hay muchos párrafos donde se intuye que realmente está hablando de reencarnación, ¿no? Y bueno, a la respuesta a esta dice, se nos ha enseñado que el cuerpo a resucitar será uno perfecto. Dice, pensemos en lo que estamos diciendo con esto. Si resulta ser un cuerpo perfecto, entonces el mismo no puede ser físico. El cuerpo a que se hace referencia, o sea, la referencia a un cuerpo perfecto, es a un vehículo que ha tenido una existencia en un campo o esfera del ser más elevado que el físico. Al dedicar cierto tiempo para contemplar este asunto, uno se da cuenta de que la única razón para tener un cuerpo físico es para adquirir experiencia en este campo o esfera de conciencia más bajo. Nuestro verdadero nivel de conciencia como seres humanos espirituales es al nivel del alma, no al nivel de la personalidad. Lo que estamos haciendo ahora es, como esos vehículos que hemos visto antes, explorando. Una vez que hemos cumplido con nuestra misión, la experiencia se va realmente al alma, que es donde se está haciendo la evolución de conciencia. Continúa preguntando, dice, entonces cuando una persona muere, ¿nunca volverá a existir nuevamente como esa misma personalidad? Eso es lo que sucede precisamente. O sea, ni Ramón, ni Clarisa, ni José Antonio, ni nadie volveremos. Ninguno de nosotros vamos a volver como somos ahora. Ramón no va a volver, Clarisa no va a volver. Volverá nuestro yo superior que no tiene nombre. Y volverá, pues Ramón igual vuelve siendo mujer, Clarisa igual vuelve siendo hombre, porque tenemos que pasar por todas las experiencias posibles. Tenemos que aprenderlo todo, ¿no? O sea, eso es lo que sucede precisamente. Nunca volverá a existir nuevamente como esa misma personalidad. La personalidad que ostentamos existe solamente por un lapso de tiempo específico con el propósito de adquirir experiencia. Una vez esta fase ha terminado, la existencia de la personalidad termina. Eso suena como muy fatalista y resulta ser muy perturbador para muchas personas. De hecho, es verdad, ¿no? Para mucha gente y seguramente para muchos de los que estamos aquí también resulta perturbador, pero eso no significa que no sea así, ¿no? Que los humanos nos apegamos a lo que nos es conocido. El dejar ir nuestro apego hacia las personas no resulta una tarea fácil de lograr. Sin embargo, a fin de cuentas hemos de hacerlo, aunque no nos agrade. ¿Por qué entonces no aprender a hacerlo temprano en nuestras vidas? Si lo hacemos ahora, nuestras vidas resultarán mucho más cómodas. Dice,
Contesta, entonces, si he entendido lo que nos quiere comunicar, la clave resulta ser el sintonizarnos con la conciencia más elevada en el nivel del alma, ya que ésta es eterna. ¿Es esto correcto? Dice, aún aquello que llamamos alma no es eterno. Aún aquello que llamamos alma no es eterno. Como dijimos anteriormente, el alma existe solamente hasta que nos hayamos convertido en seres humanos perfectos. Cuando esto suceda, nuestra estadía temporal en el campo o esfera humana habrá concluido. El alma deja de existir y nuestra conciencia entra en una nueva fase evolutiva, mucho más elevada de la que podamos concebir en la actualidad. En el próximo capítulo discutiremos esto en más detalle. O sea que llega un momento cuando cuando sobrepasamos el reino humano, el alma ya no tiene sentido y recordar la división que hacía San Pablo del ser humano. Decía, somos cuerpo, alma y espíritu. Pues bien, el cuerpo no se renueva. El alma, digamos, continúa mientras se sigue en el reino humano. Pero el alma también desaparece cuando superamos el reino humano y ya continuamos solamente como espíritu. ¿Okay? Y en el próximo capítulo discutiremos esto con más detalle. Dice, creo entender un poco lo que usted está diciendo. Luego de morir mi madre, durante mucho tiempo me sentí triste. A menudo pensaba acerca de ella y a mi mente llegaban recuerdos muy especiales sobre cosas que habíamos compartido. Ahora hay días en que no pienso para nada en mi madre, pero cuando lo hago ya no me detengo en los recuerdos y en lo mucho que la extraño, sino que más bien traigo a mi mente las cualidades que formaban una parte esencial de ella y en el inmenso amor que ella sentía hacia mí. En cierto sentido, mi madre no se ha ido, porque cada vez que dirijo mis pensamientos hacia ella, todavía siento el amor que me profesaba. Así es como es la vida. Todo adquiere su perspectiva apropiada con el paso del tiempo y con la obtención de experiencia adicional. Y he remarcado esta frase, todo adquiere su perspectiva apropiada con el paso del tiempo, porque estamos tan acostumbrados a, digamos, a sufrir, a rechazar algo en concreto, pero no solamente en ese momento, sino que lo vamos arrastrando durante el tiempo. Y llega un momento que con el tiempo nos damos cuenta que aquello que ocurrió, que rechazamos, que nos hizo sufrir, incluso podemos llegar a dar las gracias a que aquello hubiera ocurrido. O sea, con el tiempo reconocemos que una experiencia que nos resultó desagradable seguramente fue muy beneficiosa para nosotros. Entonces, lo que quiero significar con esto es que la frase dice, todo adquiere su perspectiva apropiada con el paso del tiempo. Lo que podríamos hacer muchas veces cuando ocurre algo en nuestra vida que nos resulta desagradable, resulta doloroso, sería alejarnos un poco, intentar mirar con esa perspectiva y pensar que dentro de un cierto tiempo nuestra visión de eso que ha ocurrido seguramente será muy diferente e incluso puede llegar el caso en que agradezcamos que aquello haya ocurrido. O sea, siempre tendríamos que, ante aquello que no entendemos, que rechazamos, que es doloroso, tendríamos que tener esa perspectiva de retirarnos un poco para analizarlo de una manera un poco diferente, ¿no? Bien, continuamos. Dice, conforme nos hacemos más sabios en cuanto a los asuntos espirituales, los grandes deseos y ansiedades emocionales que gobernaban nuestra vida en el pasado van languideciendo y son reemplazados por una certeza sosegada de que todo está bien en el mundo. O sea, llega un momento que reconocemos esto, ¿no? Todo está bien. Todo es exactamente de la forma en que debe ser. Uno nunca pierde la conexión con una persona que le es querida.
ambas personas son parte del mismo ser espiritual y ese vínculo nunca se puede romper. Mientras más elevemos nuestra conciencia por medio de la meditación y la contemplación, más nos daremos cuenta de cuán indisoluble resulta ser esta conexión. Dice, estoy intrigado por la idea de la reencarnación. Debo admitir que la misma aparenta tener sentido. Yo en este momento me acuerdo mucho de una persona muy cercana a mí que ante la idea de la reencarnación no acaba de creérselo del todo y dice, ojalá fuera cierto, ¿no? Pues es cierto y además tiene mucho sentido, ¿no? La reencarnación tiene sentido. Todas las leyes naturales son perfectamente lógicas en la forma en que funcionan y solamente tenemos que pararnos un poco y razonarlo y ver el sentido tan enorme que tiene la reencarnación y que explica, eh, si no existiera el concepto, sin el concepto de la reencarnación, la interpretación que tendríamos que hacer del mundo, digo, la reencarnación y del karma, ¿no? Si, sin estas interpretaciones de con karma y reencarnación, el análisis que podríamos hacer del mundo sería un análisis de algo muy injusto. Sería un mundo totalmente injusto. Y más si creemos en un Dios que es el que lo hace todo, el que crea todo, el que a uno lo hace nacer en una familia pobre y a otro lo hace nacer en una familia rica, que a uno prácticamente desde que nace lo condena y no solamente lo condena en esta vida, sino que cuando muere lo condena también al infierno eterno. O sea, sin el concepto del karma y la reencarnación, tanto el Dios cristiano como el mundo en que vivimos sería absolutamente injusto. Y aún nosotros que conocemos la teoría del karma y la reencarnación, damos un vistazo al mundo y vemos lo poco que nos gusta, ¿no? Cómo está el mundo. Pero seguramente las cosas son como tienen que ser, lamentablemente, ¿no? Y esto no significa que porque pensemos que las cosas son como tienen que ser, no tengamos que hacer nada y tengamos que ser pasivos. No, esto no significa eso. O que pasemos de todo esto que nos resbale, ¿no? En absoluto. Bueno, por favor, aquellos si tenéis alguna pregunta o opinión o tal, no, esto, Emilio, Emilio, no os cueste pedir la palabra. Emilio. Hola, Ramón, gracias. Bueno, pues mira, es un breve comentario sobre esto que estás comentando, que tenemos presente ahora. Y, y efectivamente la reencarnación tiene que tener sentido, pero tiene sentido porque mm, también es como una, por decirlo así, como una necesidad. Yo lo digo porque eh, salgo al paso para compartir mi propia experiencia, en la que en un momento dado de mi vida tuve una crisis que vino así de repente y digamos que fue como una crisis existencial y era sencillamente esto. Eh, Como una forma de pensamiento o intuición, no sabría cómo decirlo. La cuestión que se precipitó fue esta. Si esta vida, si no hay nada más allá de esta vida, si después no hay nada, pues ¿qué sentido tiene esta vida? ¿Y qué sentido tiene seguir las normas en las que uno está, ¿verdad? Las éticas sociales y no sé qué, todas las cosas que se imponen. Porque si se termina todo cuando la vida termine, pues bueno, pues me la voy a pasar lo mejor que puedo, porque si luego se acaba todo, adiós. Y esa fue la cuestión, ¿no? La crisis que tuve que resolver para descubrir, después de un periodo crítico, para descubrir que existe algo más, ¿no? Y eso me llevó a descubrir estas cosas y otras muchas, obviamente. Bueno, nada más, era compartir esto.
Gracias, Emilio, por compartirlo. Evidentemente, yo, como decía antes, si nos paramos a razonar sobre el sentido de la vida, sobre ese concepto, esa conciencia que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Eh, Contradiciendo lo que la ciencia y el materialismo dice, ¿no? De que a partir de la materia surge, de la materia muerta, surge la vida, de aquella manera, ¿no? O sea, es prácticamente imposible que la vida surja como dice la ciencia, ¿no? Así, casi de casualidad. Y mm, cuando miramos el mundo y vemos una persona que es muy inteligente, otra persona que tiene unas capacidades increíbles en algún terreno, ¿no? La música, el arte, la ciencia, otras personas que son absolutamente retrasadas, muy ignorantes. O sea, la naturaleza no tiene que ser tan caprichosa. Seguramente todo esto, si lo razonamos, tiene que ocurrir por algún motivo, no tiene que tener una razón de ser, tiene que haber una causa. Y esta causa precisamente es este proceso evolutivo. La reencarnación es lo que explica que hayan seres que están en un nivel de conciencia bajo y otros seres que están en un nivel de conciencia más alto. Esto, el mundo no es otra cosa sino la escuela, donde vamos pasando por diferentes cursos. Eh, yo la verdad es que, o sea, no es que crea en la reencarnación, es que estoy convencido de que es algo cierto, ¿no? De que existe, tiene que existir a la fuerza, ¿no? Y además tiene mucho sentido. Bien, vamos a continuar si no hay más palabras. El universo no opera de una manera errática e impredecible. Tampoco el universo reinventa la rueda cada vez que crea un nuevo campo o esfera de experiencia. Tomemos el ejemplo de un genio musical que compone una pieza compleja a los 5 años de edad. ¿De dónde proviene este genio? ¿De dónde proviene que un joven a los 5 años de edad componga una pieza magistral? O sea, Mozart fue quien fue porque previamente fue músico también y porque le gustaba la música, evidentemente. Y al final salió el genio de Mozart. Dice el que pregunta, algunos dirían que fue un regalo de Dios. Pues afortunadamente la vida es un capataz muy exigente. Tenemos que trabajar para obtenerlo todo. De lo contrario, no solo no valoraríamos las cosas, sino que no adquiriríamos la experiencia que ganamos durante el proceso de lucha para aprender cómo lograrlas. Si uno le hace las tareas escolares a su hija porque uno se siente mal al verla trabajar tan arduamente, ¿cómo entonces ella va a aprender a hacerlas? No les hacemos ningún favor a nuestros hijos al tratar de hacerles a ellos la vida fácil. O sea, Dios no hace ningún regalo. De hecho, hacer esto realmente es en beneficio de nuestro propio ego, a expensas de la experiencia de vida que nuestros hijos hubieran adquirido de haber pasado por el esfuerzo por sí mismos. Una persona pudiente puede contratar a un músico para que esté de guardia y haga una presentación en vivo cuando se le requiera. Pero esto no proporciona la misma dicha y sentido de logro como ser un maestro de un instrumento en particular. En la vida no hay atajos. Seguimos repitiendo las lecciones de vida hasta que éstas hayan sido aprendidas y solamente entonces podemos seguir adelante. Disculpad. Todos los avances que consigamos, todo lo que conseguimos, tiene que ser gracias a nuestro propio esfuerzo. Dios no nos va a regalar nada. ¿Okay? Muchas personas no creen en la reencarnación. Sin embargo, creen en una existencia después de la muerte. No hay ninguna diferencia si uno cree en la reencarnación o no. El hecho es que la muerte no representa el fin del ser humano como tal, sino más bien del vehículo que se estaba usando de forma temporal.
O sea, la muerte no significa el final. Nadie puede aprender en una sola vida todo lo que se requiere para llegar a la perfección. Como hay tantas lecciones que aprender, tiene perfecto sentido que el alma envíe nuevos vehículos hasta que se haya adquirido toda la experiencia necesaria para entonces poder moverse al próximo campo o esfera de existencia. Y esto está claro. En una vida es imposible aprender todo lo que se debe aprender, ¿no? Incluso solamente el conocimiento científico que hay hoy día es imposible de que nadie lo pueda tener. Y no solamente esto, sino que llegar a a sobrepasar el reino humano necesita no solamente conocimiento científico, necesita un aumento, elevar mucho el nivel de conciencia, ¿no? Entonces necesitamos muchas vidas para pasar el reino humano. Continúa diciendo, un estudiante en el 6º grado de escuela primaria no se mueve al 7º grado hasta tanto no haya adquirido un nivel mínimo de aptitud en las materias correspondientes al 6º grado. Moverse con demasiada rapidez sería un error, y al verse incapaz el estudiante de trabajar en este nivel en donde se esperan mayores resultados, terminaría retirándose completamente frustrado. Continúo ahora con otro tema que es el periodo después de la muerte. ¿Puede usted decirme un poco más acerca de cómo la reencarnación funciona y qué sucede luego de que una persona muere? Se requeriría de todo un libro para poder discutir de forma adecuada lo que sucede después de la muerte. Sin embargo, podemos señalar algunos de los aspectos más importantes del proceso. El lapso entre la muerte del cuerpo físico y la siguiente encarnación se denomina bardo en tibetano. Seguramente os suena a todos, el bardo. Una persona que muere no se percata del momento en que sale de la existencia física, del mismo modo que uno no se percata del momento en que se queda dormido. O sea, cuando morimos hay un momento de inconsciencia, ¿vale? Cuando una persona nace, ya hay una cantidad de tiempo asignada para lograr la experiencia que se pretende en esa vida en particular. Dicha cantidad de tiempo puede ser de solamente algunos minutos u horas, o puede ser de 97 años, o de la persona más longeva del mundo en este momento, que es una mujer catalana de 116 años. Dice, aunque para la mayoría de las personas este tiempo se encuentra en algún punto medio entre los dos mencionados. Dice, ¿está usted diciendo que el momento preciso de mi muerte está ya predeterminado? El momento preciso no, ni necesariamente tan siquiera el mes y el año exacto. De hecho, podemos extender o acortar el tiempo asignado basado en lo que hagamos, en los alimentos que ingiramos, cuánto ejercicio hagamos, la cantidad de estrés prevaleciente en nuestras vidas, etc., ¿no? Cuando nacemos, el periodo natural de tiempo que viviremos está determinado por nuestro karma pasado. Esto está estipulado de forma bella en la frase de Eclesiastes, que dice un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Este tiempo, el tiempo que tenemos asignado, puede alargarse o acortarse dependiendo de las decisiones que tomemos durante esta vida. Si nos alimentamos inadecuadamente, si hacemos poco o ningún ejercicio y nos creamos estrés en nuestro cuerpo por medio de emociones, preocupaciones y ansiedades no restringidas, el lapso de vida se nos acortará. Si tratamos bien a nuestro cuerpo y le proveemos la mejor nutrición, lo ejercitamos sin esforzarlo en demasía y aprendemos a disminuir el estrés en nuestras vidas por medio del control de nuestras emociones, podemos entonces extender la cantidad de tiempo que vivimos. Existen dos momentos en la vida de las personas cuando los ángeles están presentes invariablemente para brindar asistencia.
Uno es el momento del nacimiento y el otro es el momento de la muerte. Al menos durante el momento de la muerte, al parecer, los ángeles operan en un equipo de 2. Ahora vamos a tratar el tema de las muertes accidentales y violentas. Muchas veces los estudiantes se preguntan qué es lo que sucede con las muertes accidentales o violentas. Hay veces en que estas muertes no son para nada accidentales, ya sean las mismas causadas por un accidente automovilístico, un asesinato o un acto de guerra. En algunos casos, el karma de la persona determina de antemano que ésta morirá repentinamente. O sea, la muerte es por karma, ¿no? De forma que, de ser esto así, difícilmente podría decirse que dicha muerte fue accidental. O sea, aunque se muera joven, seguramente los años de vida asignados eran estos y estaba predestinado a morir repentinamente, ¿no? O sea que se ha agotado el tiempo asignado de vida. Dice, existen otros casos en que la muerte sobreviene debido al descuido propio o al de otra persona. La vida de una persona también puede terminar de forma prematura por un asesinato premeditado o por suicidio. En tal caso, el lapso de vida normal no ha sido alcanzado y esto puede afectar las experiencias que esta persona tenga en el plano astral después de la muerte. Parece ser que si no se ha alcanzado el, la longitud de vida que teníamos prevista y hay este suicidio, por ejemplo, parece ser que ese tiempo que falta pues está en el plano astral y de forma además muy desagradable. Parece que sufriendo bastante. Al final de la vida de una persona el cuerpo físico es descartado. Loli, ahora te doy la palabra. Al final de la vida de una persona el cuerpo físico es descartado y se convierte en ese momento en meramente una colección de átomos y moléculas que se deterioran, ya sea de forma rápida mediante la cremación o de forma más prolongada mediante el entierro. Loli. Yo cuando he leído esta frase que has puesto, en algunos casos el karma de la persona determina de antemano que ésta morirá repentinamente, pero bueno, cuando hay una cosa de esa, no solamente afecta a la persona, sino que afecta a todo un entorno, ¿no? Quiero decir que, no sé si lo entiendo bien, o sea, parece, tal como lo veo yo ahí, parece que como esa muerte repentina solamente le afectará a él, porque el karma, pero es que, bueno, hay todo un entorno que se va a ver implicado en esa muerte repentina. ¿Me lo podrías explicar? Bueno, te lo podría explicar más o menos según yo lo entiendo, ¿no, Loli? Pero recuerda que estamos en el tema 5 y el tema del karma será el tema 7, ¿vale? No obstante, es cierto que, claro, una persona que muere repentinamente por un suicidio, por un accidente, por lo que sea, aunque sea por el karma, de hecho ese karma no es un karma individual, es un karma que es colectivo. De hecho, yo diría que karma individual hay muy poco. Todos los karmas son colectivos, porque lo que nos pasa a nosotros afecta evidentemente a todo nuestro entorno. O sea, por lo tanto, el karma de alguien cercano a nosotros que muere repentinamente, seguramente es su karma, pero también es el nuestro de tener que vivir la experiencia de alguien querido que muere repentinamente. O sea, es un karma colectivo. Vale, gracias. Clarisa. Sí, yo tengo una manera bastante comprensible de explicar esto, y es que cuando en otras vidas íbamos a hacer pillerías, llamémoslas así cariñosamente, generalmente no íbamos solos, íbamos en compañía. Y con aquellos originamos ciertas causas kármicas y ahora venimos con esos mismos seres a saldar esas mismas causas kármicas.
Muchas veces venimos los mismos que hicimos las pillerías. Esto se entiende bastante bien, ¿verdad? Sí, gracias, Clarisa. Está claro, bueno, claro, más o menos, ¿no, Loli? Bien, vamos a continuar y continúa diciendo, el cuerpo físico, incluyendo el cerebro, ha desaparecido y lo que perdura de la personalidad terrenal lo componen las emociones y los pensamientos. Dice, aquí cuando dice que el cerebro desaparece, dice, recordemos que la mente no es lo mismo que el cerebro. Esto lo vimos en una lección pasada, donde vimos el esquema que estaba separado, una cosa era el cerebro físico y otra cosa era la mente. El primer lapso de tiempo luego de la muerte es un periodo de inconsciencia. Este periodo varía entre los individuos, aunque esto no hace mucha diferencia debido a que aquí no existe el sentido del tiempo, o sea, tanto da que tarde menos o tarde más o menos, ¿no? Lentamente, la porción restante de la personalidad, o sea, ya no está el cuerpo físico, la porción restante va redespertando en lo que resulta ser algo muy similar al estado normal del sueño. Esta fase es lo que se denomina en sánscrito como kama loka, el campo o esfera de los deseos. Si la persona es algo evolucionada espiritualmente y ha logrado transformar y de esta manera deshacer todas o casi todas sus emociones bajas, tales como la ira, el resentimiento y la ansiedad, esta fase será relativamente corta, a veces de solamente unos pocos días o aún horas. Para otras personas, aquellas que murieron con una gran acumulación de energía emocional, el periodo del kama loka pudiera extenderse por muchos años. La energía emocional o mental acumulada no desaparece con el tiempo así como así, ¿no? Una batería eléctrica debe ser descargada de forma controlada a lo largo de un lapso de tiempo o de lo contrario podría resultar en una explosión peligrosa. Y aquí pues lo mismo, ¿no? La energía emocional que se ha acumulado pues necesita tiempo para descargarse, ¿no? Asimismo sucede con toda la energía emocional no transformada que se ha ido acumulando a lo largo de nuestra vida. El mejor curso de acción, o sea, lo mejor que podemos hacer es transformar y de esta manera deshacer esta energía emocional a medida que vamos pasando por la vida, de manera tal que no haya en un momento dado una acumulación perceptible de esta. Claro, esto no nos resulta tan fácil de hacer, de ir deshaciendo toda la energía emocional que vamos viviendo día a día, ¿no? Lo segundo mejor que podemos hacer es trabajar activamente en la liberación o el descargue de esta energía cuando sintamos que se está acercando el final de la vida. Y esto es lo que suele pasar a mucha gente, ¿no? Van liberando y van descargándose de esta energía emocional conforme se van haciendo mayores. De hecho, una cantidad relativamente elevada de personas hacen esto de forma natural. A medida que la energía va languideciendo y el cuerpo físico, ya debilitado, va sintiendo cada vez más el peso de cada emoción negativa, las personas comienzan a percatarse de que tales emociones no merecen el dolor y el sufrimiento que las mismas ocasionan. Una persona sabia pronto se percata de esto en su vida y toma las medidas necesarias para controlar sus emociones. El control de las emociones es tan importante que lo daremos en los capítulos 12 y 13. Y además os adelanto que son dos capítulos muy, muy interesantes. El último curso de acción, o sea, lo último que podemos hacer, y quizás lo peor, es no hacer nada, sino simplemente continuar con las reacciones emocionales ante todo en la vida, como por ejemplo permitirnos la ira, la molestia, la negación, la frustración, el resentimiento y el miedo. Desafortunadamente, la mayor parte de las personas todavía se ubican en esta categoría.
Para estas personas, su transición física es con frecuencia tortuosa, tanto para ellas como para aquellos que las cuidan. Disculpar, pero tengo un picor en la garganta. ¿A alguien le importaría leer? Alargarte un caramelito podría. Eh, me, Si me acabo quieres, de tomar, me acabo de tomar un caramelito, Vale. a pesar de que Magda no estaba, si y aún quieres así te me está reemplazo, en la garganta. Ramón. Vale, Magda, pues te agradezco que continúes. Estamos diciendo que la Sí. mayoría de las personas no van deshaciendo esa energía y la van acumulando. Y entonces este proceso en el Kamaloka, después de la muerte, es un proceso bastante tortuoso, porque hay mucha energía emocional acumulada, muchos apegos, etcétera, y entonces la estancia en el Kamaloka es una estancia larga y complicada. Y Magda, continúa, por favor. La persona iluminada no experimenta nada de esto. Tal persona está completamente preparada para dejar su existencia física atrás, habiendo pensado con cuidado lo que el proceso conlleva, y más importante aún, habiendo dejado ir todas las ataduras, tanto emocionales como de otra índole. Cualquier retazo final de energía emocional es transformado y de esta manera deshecha, de forma tal que el proceso de muerte es uno tranquilo y natural, independientemente de las circunstancias externas. Es importante tener claro el tipo de cosas que no debemos esperar después de la muerte del cuerpo físico. Una vez se haya dejado atrás al mundo físico, no existen los alimentos, los deportes, la televisión, el alcohol o las drogas. El drama, el sexo, el ir de compras, ni tan siquiera existen las computadoras o los videojuegos. Qué pena, ¿no? Bueno, veis aquí que cuando alguien realmente ha trabajado estas energías emocionales y se va liberando de ellas, no acumula, se va teniendo ese desapego, ¿no? No quiere decir, el desapego no quiere decir indiferencia, ¿no? El que todo te da igual, pero sí reconocer que la vida es cambio, que todo es un proceso continuo, ¿no? Y cuando uno realmente no acumula esta cantidad de energía y vive con un cierto desapego, el paso por el mundo este del Kamaloka después de la muerte es un paso más llevadero y más corto. ¿Okay? Todas estas cosas ocasionan tensión y estrés en nuestras vidas, en mayor o menor grado. Ahora es nuestra oportunidad para descansar de todas estas cosas del mundo físico que requieren de nuestra atención. Resulta sorprendente que tantas personas sean incapaces de relajarse mientras se encuentran en el mundo físico. Cuando deseamos que alguien descanse en paz, queremos significar eso precisamente. Para la mayoría de las personas, esta es la primera vez en décadas que verdaderamente pueden descansar en paz y poner en práctica el desapego hacia lo mundano. No importa que dicho desapego sea forzoso. Quiere decir que durante este proceso en el Kamaloka, pues esa energía se va deshaciendo poco a poco, ¿no? De modo que existe un periodo de inconsciencia, seguido de un despertar paulatino en el Kamaloka. ¿Qué sucede una vez cualquier emoción no transformada y deshecha es entonces atendida? Dicho sea de paso, el Kamaloka no es una localidad, sino un estado de existencia, un campo o esfera de conciencia, y no un lugar. Todo sucede en forma cíclica y podemos notar que en la naturaleza los mismos patrones se repiten una y otra vez. Como dijimos anteriormente, el periodo en el Kamaloka es semejante a un estado de sueño.
la calidad del cual la determinan estas emociones no transformadas. Para algunas personas, si sus emociones son de una naturaleza inferior, esta estadía en el cama loca sería más parecida a una pesadilla. Hacia el final de este lapso de tiempo en el cama loca, a medida que la energía emocional disminuye al punto de desaparecer, vuelve otra vez a haber un periodo de inconsciencia, al igual que ocurrió al comienzo de dicho periodo. En algún momento durante este periodo de la vida después de la muerte, se efectúa una evaluación a los efectos de si la recién terminada vida resultó en una experiencia suficientemente útil para el crecimiento del alma o si la misma fue una experiencia desperdiciada. Si existe algo que podamos llamar el juicio final, es este proceso decisional. Si la vida es convalidada como útil, como sucede la mayoría de las veces, la esencia de las experiencias de vida, sin incluir los detalles, es absorbida por el yo superior. Bueno, aquí está hablando de un proceso que nosotros en teosofía llamamos la guerra a muerte, ¿no? Cuando se acaba el proceso del kama loka, cuando se han deshecho ya toda la parte emocional, esa energía ha desaparecido, se entra de nuevo en esa inconsciencia y ocurre esto, se empieza a separar lo que merece la pena guardar como experiencia, las cualidades, las virtudes, etcétera, y lo que se desecha, ¿vale? Esta es lo que llamamos, aquí lo llama el juicio final, el proceso de decisión, y se puede llamar también la guerra a muerte. Se separa lo que se va a llevar el alma y lo que se va a desechar. ¿Okay? El alma no le confiere importancia alguna al drama personal, a las reacciones emocionales o al éxito o fracaso de los deseos personales. Lo que es importante para el alma es muy diferente a lo que es importante para la personalidad. Si la decisión resulta que la vida recién terminada no fue útil, lo cual sucede solamente si a la personalidad se le puede caracterizar como perversa, se descartan entonces las experiencias de vida adquiridas y el alma comienza casi inmediatamente a hacer los preparativos para una nueva encarnación. Esa vida se convierte así en una página que se arranca de la serie de encarnaciones vividas y desde la perspectiva del yo superior es como si la misma nunca hubiese ocurrido. Página que no se encuaderna. Este es un comentario mío, Ya. porque más que una página que se arranca, yo diría que es una página que no se encuaderna, ¿no? Cada vida es una página que se va sumando al libro que finalmente se encuadernará. Y esta vida, pues es esa hoja que no se va a encuadernar, ¿vale? Así pues, en un sentido muy real, es posible que uno pierda su alma, aunque esto es poco común. Aún aquellas personas que aparentan ser horribles ante nuestros ojos, muchas veces tienen justamente suficiente bondad dentro de ellas como para hacer que esa vida tenga valor. Claro, tiene que ser alguien muy, muy, muy perverso para que no haya algún momento, alguna chispita de algo elevado en su vida, ¿no? Y si eso ocurriera, que no hay ni esa chispita, es cuando realmente esa página se pierde, ¿no? Pero como dice aquí, eso es poco común. Normalmente siempre hay algo que le va bien al alma conservar. Y a manera de aclaración, no es que la personalidad pierda al alma, sino que el alma descarta la personalidad. O sea, la personalidad desaparece y no queda ningún registro de ella, pero el alma evidentemente continúa. Presumamos que yo haya vivido una vida lo suficientemente bien como para aprobar este juicio final. ¿Qué le sigue a esto? La mayoría de las personas
pasan ahora a un estado de dicha y gozo pleno, el cual puede ser de más larga o más corta duración. Esto corresponde, al menos hasta cierto grado, al concepto de cielo que tienen algunas personas. En sánscrito, esto se conoce como el Devachan, que significa literalmente el mundo de los que resplandecen. Resulta un tanto difícil describir al Devachan. Él mismo no es la ciudad con calles de oro, árboles repletos de joyas y música celestial que muchas personas imaginan. De hecho, esto resultaría ser extremadamente aburrido para la mayor parte de las personas. En vez de esto, el Devachan corresponde más estrechamente a los sueños más apacibles y dichosos que podamos imaginar. ¿Es el Devachan un estado de sueño o una experiencia real? ¿Qué es real y qué no lo es? ¿No hemos alguna vez recreado un suceso en nuestras mentes tantas veces que ya no estamos seguros de qué parte sucedió en la realidad y qué parte es producto de nuestra imaginación? Aquí yo lo que añadiría es que tanto el Kamaloka como el de Bachán son experiencias que ya dice aquí, que son como parecidas a un sueño, ¿no? Pero claro, ¿son reales o no son reales? Pues todo depende, eh, tanto la vida física como el Kamaloka como el de Bachán, en realidad para el alma son como sueños, es maya, es ilusión. Pero bueno, lo real, ¿qué es lo real? Lo real, ahora lo veremos aquí en una explicación, lo real está solamente al nivel de lo absoluto, ¿no? En realidad todo es como si fuera un sueño. En más de una ocasión me he percatado de que no estoy seguro de si un evento sucedió en realidad o de si yo lo imaginé. Lo hace menos real si lo imaginamos, siempre y cuando estemos convencidos de que ocurrió. No, supongo que no. Es importante entender que en nuestro desarrollo como seres con conciencia, los eventos que ocurran durante nuestra experiencia de vida no son de importancia, sino más bien cómo los percibimos y cuáles son nuestras reacciones hacia ellos. Esto es lo que constituye nuestra experiencia de vida. ¿Quiere usted decir que si simplemente imagino mis experiencias de vida tal y como si todo fuese un sueño, que esto sería tan significativo como si hubiese ocurrido en la realidad? Sí, este universo existe porque un ser elevado lo creó, primero como un pensamiento y luego en materia. Todo lo existente es maya, una ilusión. He subrayado aquí esto de por qué un ser elevado lo creó, porque no deberíamos pensar cuando vemos un ser elevado o un dios, etcétera, no deberíamos pensar en nada que sea antropomórfico, ¿ok? No es nadie un señor con barba que vemos en las imágenes, ¿ok? Si uno cree que algo existe, esto es entonces muy real para uno. Si uno sueña que se está cayendo por un precipicio, el cuerpo y las emociones reaccionan tal y como si uno se estuviera cayendo en el mundo físico. Pero no podemos decir que el mundo físico es real y el estado de sueño no lo es. No, sería más acertado decir que cualquier nivel de existencia que no sea el absoluto es irreal y que mientras más nos alejemos del absoluto, más irreal será dicho nivel de existencia. El mundo físico no es más real que el mundo astral o emocional, ni de que es más real que los campos o esferas mentales. Podemos dar un golpe sobre la mesa que tenemos frente a nosotros y la misma nos parecerá completamente sólida, pero ¿lo es? Los físicos nos dicen que los átomos están compuestos casi en su totalidad de espacio vacío
Y muchas personas inclusive dirían que nuestro mundo físico no es más que una colección de puntos focales de energía actuando recíprocamente los unos con los otros. Utilizando el ejemplo de la mesa, somos una ilusión dando un golpe sobre otra ilusión. Cuando soñamos que tocamos la puerta o conducimos un automóvil, ¿no nos parece esto tan real como cuando estamos despiertos y alertas? Ciertamente parece real mientras estoy durmiendo, pero entonces despierto y me percato de que fue solamente un sueño. También despertaremos un día y nos percataremos de que toda la vida es un sueño. Esto es muy importante, o sea, cuando despertemos realmente es cuando nos daremos cuenta de que toda la vida es ilusión, no toda la vida es maya, es una ilusión, es un sueño. Solamente cuanto más conciencia tengamos, cuanto más espirituales seamos, más nos daremos cuenta de la ilusión del mundo fenomenal, ¿no? Eso me hace pensar que mi vida entera es inútil si la misma es irreal y solamente una ilusión. Para nada. Uno puede pensar que la vida es real o irreal y ninguno de los dos puntos de vista sería incorrecto. Lo que resulta importante es la realidad relativa. La única realidad absoluta está en el nivel del absoluto. No sería inexacto decir que la conciencia del alma es más real que la conciencia física o que la conciencia al nivel de la mónada es más real que la del alma. O sea, de alguna manera todo es ilusión, pero cuanto más densa es esa realidad que vivimos, más irreal es. Cuanto más espiritual, cuanto más elevamos la conciencia, digamos, esa ilusión cada vez se aproxima más a lo real. Pero la realidad, en verdad, la realidad absoluta solamente está en el nivel de lo absoluto, ¿no? Creo que yo preferiría cuando todo era en blanco y negro y no tenía que pensar acerca de estas cosas. Eso es lo más sencillo, Ciertamente la vida era más fácil entonces. claro. En verdad lo era. Como adultos podemos lamentarnos por las dificultades y responsabilidades de nuestras vidas, pensando que las cosas eran más fáciles cuando éramos niños. Tenemos que pagar un precio por adquirir una capacidad mayor para percatarnos de las cosas y por alcanzar un nivel de conciencia más elevado. No importa esto. ¿Puede alguna persona en realidad estar dispuesta a ceder las experiencias adquiridas como consecuencia de haber aprendido a lidiar con las dificultades de la vida? Puede ser desconcertante el darnos cuenta de que la vida no es tan sencilla como para que un niño la pueda comprender con facilidad, pero preferiríamos aferrarnos a ideas simples, las cuales ya no son útiles, o creer en nuestro nivel de conciencia, Crecer en nuestro nivel de conciencia. o crecer, sí. Creo que preferiría expandir mi nivel de conciencia, pero esto aparenta ser muy difícil. La vida solamente es tan dificultosa como la hagamos. Si escogemos aferrarnos a conceptos anticuados e inútiles y resistir el cambio, el cual tendrá lugar, aceptémoslo o no, entonces la vida nos parecerá terriblemente dificultosa e injusta. A veces la vida no es tan difícil como parece, sino que la dificultad la hacemos nosotros. Eh, lo hacemos difícil en la manera en que interpretamos lo que está ocurriendo. Pero si lo interpretáramos de otra manera, la vida no sería tan difícil, ¿no? Si por el contrario aceptamos con ecuanimidad y hasta con alegría lo que nos suceda, y si estamos dispuestos a ceder las viejas ideas y adoptar otras más nuevas y precisas,
entonces la vida se convierte en una extremadamente sencilla, El apegarse a las cosas, la resistencia al cambio y las reacciones emocionales ante lo que nos sucede es lo que hace la vida difícil. Vemos entonces cómo es que nuestras actitudes resultan ser un factor determinante en determinar cómo actuaremos recíprocamente con la vida. He puesto esta imagen porque eh, eh, la figura simula pues que la vida es como un río de aguas bravas, ¿no? Si queremos nadar contra corriente, vamos a tener muchísimas dificultades. Si no hacemos nada y nos dejamos llevar por la corriente de la vida, pues también la corriente nos va a llevar a chocar contra rocas, en fin, vamos a tener también problemas. La mejor forma de ir por la vida es remando a favor de la corriente, remando a favor de las leyes naturales, haciendo lo que es lógico que tengamos que hacer. En la medida en que no vayamos a favor de la vida, pues la vida será difícil y complicada, ¿vale? Y esta imagen a mí me gusta precisamente porque simula esto, ¿no? Remar a favor de la vida. Y cualquier otra cosa, pues solamente generará problemas y sufrimiento. Estoy comenzando ahora a percatarme de eso. ¿Existe algo que yo pueda hacer para aprender a desapegarme de las cosas y para aprender a controlar mis reacciones emocionales? El propósito de este libro es proveer la información de trasfondo necesaria y algunas prácticas útiles para lograr precisamente eso. Y ahora va a hablar Mirocha. Sí. Anteriormente usted estaba hablando sobre el Devachan. ¿Puede decirme más acerca del mismo? El Devachan no es un lugar, sino un estado del ser, uno de intensa falta de egoísmo, durante el cual los individuos recogen la recompensa por los actos más desinteresados efectuados durante la vida. Toda energía acumulada a través de los actos más nobles de bondad, compasión y amor incondicional solamente puede ser recompensada a este nivel más elevado. Durante este periodo, el cual puede durar desde algunas horas hasta varios siglos, la persona está inmersa por completo en sueños de dicha, resultantes de todas las afecciones terrenales de la naturaleza más elevada que dicha persona experimentó. Si la persona era un músico, su periodo en el Devachan incluirá el disfrute de piezas musicales de inimaginable belleza, las cuales sería imposible reproducir en el mundo físico. Sin embargo, muchos artistas vivos que son personas avanzadas espiritualmente están, sin saberlo, siendo inspirados por estas obras magistrales que se encuentran en los planos interiores, y podemos observar algo de esta naturaleza divina en las obras de dichos artistas en el mundo físico. En el Devachan no existe el dolor, la pena ni la tristeza. Una madre que se encuentra en el Devachan dedica tiempo experimentando sueños de inmenso gozo en donde sus niños son los actores principales. ¿Está esta madre consciente de lo que está sucediendo en las vidas de sus hijos en la tierra? Y de ser así, ¿puede ella ayudarlos a resolver los problemas a los que se enfrenten? Si ella estuviese consciente de los problemas de sus hijos, este no sería entonces un mundo celestial. El gozo inmenso de esta madre se intercambiaría por tristeza y ansiedad con sus hijos, y este periodo en el Devachan dejaría de ser el descanso apacible y repleto de dicha que ella se ha ganado. El Devachan se encuentra en el nivel preciso en que se encuentra el alma. A ese nivel, nada que sea en lo mínimo tosco puede experimentarse. El alma en el Devachan
no puede bajar al nivel físico de existencia, pero en raras ocasiones uno en el nivel físico puede ascender al nivel del alma. ¿Cómo es posible esto? Durante el sueño o durante una meditación profunda, uno a veces puede atisbar dentro del mundo de la persona que se encuentre en el Devachan. El resultado más probable de esto sería el experimentar un sentido de gozo y paz indescriptible, una vez uno despierte o retorne al nivel de conciencia normal. Esto no es de por sí una experiencia emocional, pero uno pudiera tener una reacción emocional a ella. Si la experiencia del Devachan es solamente un sueño, ¿por qué existe entonces? Parece como si fuese una pérdida de tiempo. La existencia del Devachan es el resultado de la ley del karma. Toda acción, todo pensamiento y toda emoción debe tener su efecto. El efecto de nuestros actos más elevados y desinteresados puede verse solamente en este nivel exaltado. O sea, de alguna manera está diciendo que el Devachan es el mundo de los efectos y que de hecho es como una especie del premio que toda persona necesita, eh, tiene que recibir como efecto del karma por sus buenas acciones, sus buenos pensamientos, etcétera. Hombre, Tere, abre tu micro. Bueno, a ver si quiero decir una cosita muy corta. A ver si puedo. El que una persona se dedique a la práctica pues de voluntariado, pues no sé, de dar amor, de dar todo lo que tiene, no significa que no le vaya a venir un problema y gordo. Después, esa persona, depende de la evolución de su alma, podrá llevarlo mejor o peor. Pero que nadie haga algo para que crea que no le va a venir el problema y que lo va a poder solucionar. Creo que es importantísimo tenerlo en cuenta. No soy una persona con un problema, pero después estoy capacitada para estar haciendo otras cosas que me dan vida. Pero eso no significa que el problema yo lo pueda solucionar. No tengo esa capacidad, pero otros sí, depende de la evolución de su alma. No sé si me había entendido. Sí, Tere, sí, te hemos entendido, Gracias. pero lo que estamos hablando aquí no es de que el resultado de las buenas acciones tengan que venir, o sea, como resultado de las buenas acciones no vengan problemas, que pueden venir por causas diferentes a las buenas obras que se estén haciendo, causas que seguramente son desconocidas. ¿Por qué me viene a mí esto si yo estoy haciendo un buen servicio a la humanidad, ¿no? Pero de todas formas, el karma por esas buenas acciones, esos buenos sentimientos y tal, esa recompensa seguro que la vas a tener en el Devachan. Perdóname, Ramón, porque no me he explicado bien. Es porque hay personas con las que yo suelo hablar y me dicen, oye, y tal, ¿y cómo puedes ir tú estar así con lo que tienes? Y yo le digo, y tú también puedes, pero tienes que dejar esa mente que tenemos, ¿no? Pero me dicen, pero yo con el problema que tengo voy a ir a hacer encima por allí, por aquí, por acá. Pues eso te digo que depende, yo no la puedo juzgar a esa persona, le puedo decir, bueno, a mí me sirve para llevar otra clase de vida y respetarla, porque en la evolución no la tenemos lo mismo. Y hay mucha gente que lo dice, sí, hombre, con lo que tengo yo encima ahora voy a ir a ayudar a otra persona, entiéndeme. Hablo así desde mi corazón porque no sé hablar de otra manera. Cada persona es un mundo, evidentemente, Exactamente. y cada persona hace lo que puede y lo que sabe. Exacto. Bueno, pues continuamos, ¿no? El efecto de nuestros actos más elevados y desinteresados puede verse solamente en el Devachan, ¿ok? Dichos actos se acumulan durante nuestra vida y podemos entonces
disfrutar de nuestro bien merecido periodo de dicha una vez las energías más bajas, las que hemos ya dejado atrás, han sido descargadas en las etapas anteriores del bardo, o sea, en aquel Kamaloka del que hemos hablado previamente, ¿no? Dice, esto suena como a que los miembros más espirituales de la humanidad pasan periodos largos de tiempo en el Devachan. ¿No querrían ellos ceder esta estadía en el Devachan y regresar más pronto al mundo físico para ayudar a sus hermanos que luchan y padecen? Claro, dice, si el Devachan es la recompensa por lo bueno que hemos sido, los miembros más espirituales, pues claro, van a tener un Devachan larguísimo, ¿no? Y contesta, dice, normalmente esto no es permitido. O sea, cuando dice aquí, ¿no querrían ellos ceder este estado largo en el Devachan y regresar más pronto al mundo físico? Dice, normalmente esto no es permitido, pero las condiciones actuales del mundo son tales que alguna vez se hacen excepciones. Y he remarcado esto, y pongo este interrogante, porque en la vida, de hecho, no hay excepciones. Las leyes no tienen excepciones. Las leyes se aplican siempre a rajatabla. Lo que ocurre es que estos miembros más avanzados del reino humano, estos seres humanos muy avanzados, ellos no por hacer, o sea, ellos cumpliendo las leyes, utilizan unas leyes para contrarrestar a otras. Y ellos son los que permiten, igual que tienen poderes para hacer ciertas cosas, para levitar, por ejemplo, como Jesús para andar sobre las aguas, ellos tienen el poder de evitar el Devachan, de no pasar un tiempo largo en el Devachan y volver casi inmediatamente. Pero esto no es una excepción de la ley, sino que es el poder del ser humano que ha conseguido avanzar tanto que lo puede hacer. Pero repito, esto no es una excepción, ¿ok? Bajo condiciones bien estrictas, es posible posponer la estadía en el Devachan y regresar al mundo físico casi inmediatamente. Pero esto sucede en casos muy raros. Son los casos de estas personas tan evolucionadas que, como quieren ser colaboradores con la naturaleza, ayudar al ser humano en su evolución, renuncian a este estado de plenitud, de bienestar y tal, para volver al mundo físico y seguir ayudando, ¿no? Entonces dice, en las próximas décadas veremos algunos de estos casos, aunque esto no será reconocido salvo por las personas más iluminadas. Bueno, yo diría que esto, evidentemente nosotros no lo vamos a ver, no lo estamos reconociendo, pero está ocurriendo, por ejemplo, con el Dalai Lama. En teoría, el Dalai Lama cuando muere, enseguida lo empiezan a buscar y encuentra algún niño que reconocen que es la reencarnación del Dalai Lama. Y ese niño, evidentemente, o ese ser, no ha pasado un tiempo largo en el Devachan, sino que prácticamente, inmediatamente casi, ha vuelto a encarnarse, ¿no? Bien, y aquí acaba la lección de hoy, pero tengo aquí un esquema que va a resumir un poco todo lo que hemos dado de la reencarnación. Aquí vemos la composición del ser humano, el cuerpo físico y toda su aura. Aquí tenemos el cuaternario inferior, que es lo que no reencarna, lo que desaparece, el físico, la energía vital, el kama, las emociones y el manas inferior. Y aquí está la parte espiritual, la que perdura, Anma, Buddhi y el manas superior. Entonces, cuando existe la muerte física, lo primero que desaparece es el cuerpo físico y la energía vital. Y entonces lo que queda se va al proceso aquel que hemos llamado el Kamaloka, donde están todas las emociones, esa energía emocional, los apegos, los vicios, etcétera. Todo eso se tiene que ir deshaciendo. Entonces, este periodo puede ser más o menos corto, puede ser muy largo, si realmente hay una enorme energía aquí emocional, ¿no? Cuando este proceso ya empieza a esa energía
disiparse, a desaparecer, es cuando llega lo que se llama el juicio final aquí en este libro, lo que llama la batalla muerte, la guerra muerte, donde se separa lo inferior, lo que no merece la pena conservar, de lo superior. Esto superior es lo que se va a conservar, lo que es válido para esa vida que ha desaparecido ya. Y entonces, después de esta guerra a muerte, de esta separación de lo bueno y lo malo, lo que queda va al Devachan, que es un estado subjetivo de conciencia, donde hay solamente bienaventuranza, y lo que queda en todo caso es lo que se llama el cascarón. Es este cascarón que es el manas inferior con el kama, con el plano astral, que poco a poco va a disolverse y va a desaparecer. Igual que el cuerpo físico se descompone, igual este cascarón se va a ir descomponiendo. Y después de un tiempo más o menos largo en el Devachan, que puede ser muy largo, empieza el proceso de regreso. Y en este proceso de regreso aparece todos los nuevos vehículos y se trae con ellos todo lo que era el karma y los skandhas de las vidas anteriores. Y vuelta. ¿Ok? Este es el proceso. Si queréis lo vemos otra vez de nuevo. A la muerte desaparecen estos dos. Nos vamos al Kamaloka, que es el mundo astral, el mundo de las emociones, de los apegos, de los vicios, de todo lo más bajo. Después de que esto se ha disipado esa energía, se hace esta división de lo superior y lo inferior y queda el cascarón por aquí y el resto de lo que queda, esta tríada, se va al Devachan. ¿Okay? En este periodo digamos, de premio por todo lo bueno que esta vida ha hecho, que puede ser muy largo. Después de eso volvemos, se crean los nuevos vehículos. Estos vehículos son nuevos, por lo tanto no vamos a tener el mismo cuerpo físico y como el manas inferior es nuevo también, por eso que no recordamos nuestras vidas anteriores, no recordamos nada. ¿Ok? Si estuviéramos en contacto, si viviéramos con la conciencia del mana superior, seguramente que podríamos ya recordar nuestras vidas anteriores. Pero como no estamos tan en contacto con el mana superior, pues no recordamos nada. Y nos pensamos que somos esto de aquí, cuando realmente esto es solamente aquel vehículo explorador que enviamos a la Luna para traer información de cómo está allí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. El próximo día toca la lección de Más allá del reino humano, pero es una lección muy larga y entonces la he dividido en dos partes. La primera parte daremos nuestra meta como seres humanos, los adeptos y el discipulado en la nueva era, y a la vez siguiente daremos la segunda parte, que habla de aquellas tres partes que vimos en un escrito de Blavatsky, que hablaba del valor indómito, la pureza sin mancha y el fuerte intelecto. También, como última parte de esta lección, hablaremos de Kriya Shakti, una palabra rara en sánscrito, que ya veremos lo que significa. Y bueno, he añadido aquí que, bueno, a pesar de que todas estas charlas, los cursos que hacemos en la rama, todo es gratuito, eso no significa que la rama no tenga gastos y si queréis colaborar con nosotros, pues por favor escribid a este mail, a este correo que pone aquí y se os informará de cómo poder colaborar con nosotros. Y bueno, dicho esto, amigos y amigas, tienes que recordar que no va a ser el día 5 de diciembre como estaba previsto, sino el 12. Sí. Aunque ya recibirán el programa debidamente. Sí, cierto.
Eh, Debería ser una semana antes, pero esta semana que tocaría, yo estoy en un retiro de silencio que organiza la sección española de la Sociedad Teosófica y por lo tanto no podré darlo. Entonces lo aplazaremos, no será dentro de 2 semanas, sino será dentro de 3 semanas, el día 12 de diciembre. Gracias, Clarisa, por el aviso. A ti. Bueno, pues amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado y si tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer, alguna aportación que queráis hacer, solamente tenéis que levantar vuestra mano. Ahora creo que os veo a todos. Solamente es que quitéis, abráis vuestro micro y habléis. Magda. El sexo de una vida u otra, Mm. ¿dónde se gesta esto? Pues no, sinceramente no lo sé, Magda, pero yo me imagino que como se tiene que pasar por diferentes experiencias, pues vivir la experiencia como hombre es una cosa y como mujer es otra. O sea, Y vienen en la ruta, en el plan de ruta, ¿no? sí, y yo diría que por karma también se pueden hacer en un tipo de sexo concreto. Se me ocurre, es una idea personal que posiblemente sea correcta o no. Yo me imagino que alguien xenófobo, que sea contrario a, o sea, que sea un misógino, por ejemplo, que no le gusten las mujeres, que esté en contra o que discrimine a las mujeres y tal, pues posiblemente se reencarne en una mujer. Y bueno, cosas así parecidas, ¿no? Alguien que sea yo que sé, contrario a la homosexualidad, pues a lo mejor se reencarga como alguien, como un hombre homosexual o como una mujer lesbiana. En fin, Vaya, pero sea vienen, como sea, vienen sea las como, instrucciones, ¿no? De la nueva vida. claro, claro, Vale, segura, alguien racista contra los negros, seguramente en una próxima encarnación nacerá negro. Digo yo, ¿no? O sea, tenemos que pasar por todas estas experiencias vale. y la experiencia de vida de una mujer y de un hombre, evidentemente, son muy diferentes y hay que vivirlas. De acuerdo, gracias. Tere, Sí, a ver, sobre la sexualidad. No sé, no me digan en qué libro porque yo ya no me acuerdo, pero parece ser que un hombre que ha encarnado muchas veces como hombre, cuando vuelve a encarnar como mujer, todavía le queda sustancia del hombre. La mujer lesbiana ha encarnado muchas veces como, como hombre, por ejemplo, y cuando viene a la vida y es como mujer, todavía tiene esa parte del hombre que más me explico, pero es lo que sí, sí, mucho tiempo. Sí, O lo sea, que dice no es así, una Teresa, enfermedad, no sí. es un vicio. Otra cosa es que haya vicios sexuales, pero el que es sexual y la chica que es lesbiana es porque ya en otras vidas han reencarnado muchas veces en el mismo sexo y ahora al cambiar todavía le queda. sí, sí, también he leído yo esto, pero bueno, Bueno, es sea, un... sea como sea, es igual. El karma tiene... Pero hay que Sí, juntarlos, son sí. personas. Gracias, Tere. A vosotros. Es una posible explicación, ¿no? De la homosexualidad. ¿Alguna cosa más? Que pidáis por mí, de verdad. José Antonio dice, quería comentar experiencias de personas que han fallecido y que dicen haber vuelto de nuevo, el túnel, la luz al final, podrían haber entrado en el cama loca. José, que no tienes volumen tú para... No puedes. Entonces, la pregunta, personas que han fallecido, que han estado
dadas por muertas, pero que vuelven, ¿no? Y hablan del túnel y de la luz al final. ¿Podrían haber entrado en el Kamaloka? Yo diría que no, no lo sé, José, pero yo diría que no, el Kamaloka es otra cosa. El No se ha Kamaloka, roto el cordón, por eso han podido regresar después de tener una experiencia que se llama cercana a la muerte. No se ha cortado el cordón de plata, el sí. llamado cordón de plata. Cuando se corta el cordón, no se puede regresar. Y Bueno, entonces sí pues se pasa al Kamaloka. sí, por lo tanto, como no se ha roto el cordón, no se ha llegado al Kamaloka, ¿vale? Y además el Kamaloka seguramente que no tiene esa experiencia de luz que los que han vuelto hablan también, ¿no? De una experiencia maravillosa, tan plena y tal, o sea, eso no es el Kamaloka. Loli. No, yo solamente quería preguntar algo. Cuando murió mi madre, pues una persona de teosofía me dijo, sobre todo, no pidas nada, no, no, no pienses mucho porque le puedes como perjudicar su viaje. Y yo me quedé un poco así colgada y entonces, bueno, cada vez que venía yo, no, que se vaya tranquila, que no sé qué. ¿Qué me podrías decir sobre eso? ¿Eso puede realmente? Pues claro, también o sea, una persona que ya no está, pues hay momentos en que tú la recuerdas y es bonito, ¿no? Pero me puso tal ímpetu que yo pensé, ay, Dios mío, ¿no? Y además lo he oído, ¿no? En otras personas que no son de teosofía, ¿no? Que, uy, sobre todo, dejarles tranquilos y quería, bueno, ¿qué hay sobre esto? Pues mira, te digo más o menos lo mismo que antes, que yo no sé, pero mi opinión o mi pensamiento sería de que en realidad no se han ido. En realidad lo que pasa en el Kamaloka es que se quedan precisamente rondando todo aquello que necesita satisfacer esa energía emocional que arrastran después de la muerte, ¿no? Y esa energía emocional incluye el amor que tiene a los hijos, si tienen apegos diferentes, ¿no? Entonces, digamos que están rondando por las zonas más conocidas. Y en el caso de tu madre, evidentemente, seguramente que estaba rondando, estaba muy cerca de ti. Y por lo tanto, como la idea es de que el Kamaloka dure lo menos posible, porque es una experiencia que seguramente no es muy grata, pues lo mejor que podemos hacer es mm, no olvidarlos, pero no recordarlos con esa tristeza, con el duelo, llevando flores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aceptando esa muerte, esa ida, que no es un final para nadie, sino que es una continuación, y entonces esa persona, pues seguramente le será más llevadero ese proceso del Kamaloka, ¿no? Ese ir deshaciendo esa energía que la sigue atando a lo conocido, a las personas a las que estaba apegado, ¿no? O sea que Por eso, realmente Ramón, sin querer, bueno, yo le hice caso, absolutamente, pero para mí fue un palo, pero bueno, realmente podemos sin querer, podemos obstaculizar yo eh, creo que sí. sin querer, porque claro, nadie lo hace conscientemente y es algo que en otros ámbitos también he sentido, ¿no? Había una señora que, bueno, le llevaba a su marido que hacía 7 años que se había muerto, todos los sábados iba a llevar, y alguien también, ella estaba muy ofendida, no era de teosofía, ¿eh? Le dijo que eso no era bueno, que lo dejaran marchar, ¿no? Entonces, bueno, es algo que a mí me pensé, Es, que probablemente no entendía bien por qué. Ahora que me has explicado eso del karma loca, pues lo entiendo mejor, que podemos influir sin querer, evidentemente. Vale, sí, gracias. sí, es que Sí. es cierto. Una cosa es el amor. El amor no desaparece, pero el apego es el que hace que si el apego va por las dos partes, el que se ha ido sigue teniendo apego a la tierra, a las cosas que ha vivido, los deseos, las pasiones, los apegos, etcétera, etcétera. Y el que se ha quedado en la tierra tiene apego por el que se ha ido, entonces ahí hay un enganche que cuesta muchísimo de deshacer.
y salen perjudicados los dos, el que se ha ido y el que está aquí. Vale. Y yo he oído también, y creo que debe ser cierto, que cuando, por ejemplo, alguien tiene un accidente de tráfico, imaginaros una persona, un chico joven que va con una moto y se estrella por ahí, y los parientes en el lugar del accidente Sí. ponen continuamente flores, pues parece ser que también esto está reteniendo a la persona, al fallecido, está reteniendo ahí, y de lo que se trata es de que el viaje lo puede hacer tranquilamente, ¿no? Y no está retenido y alargando un proceso que tiene que ser lo más corto posible. De hecho, como me dice José Antonio por aquí en el chat, Sí. habla del Kamaloka como que suena al infierno cristiano. Y sí, el Kamaloka podríamos equilibrarlo a ese infierno y el de Bachán al cielo cristiano, sí. En teosofía lo llaman similarmente el purgatorio, más que También. el infierno, el purgatorio, ese Kama Loka. Gracias a los dos. A Bueno, todos vosotros. eh, Cierro la grabación. bueno, sí, un momento. Solamente a mí, María Rosa dice, pienso que toda energía emocional dirigida a alguien lo que hace es frenar. Sí, evidentemente. Eh, espero que el tema este de la reencarnación creáis realmente y firmemente que existe y no como esta persona a la que comentaba antes que dice, ojalá fuera cierto, ¿no? Es cierto, ¿vale? Bueno, amigos y amigas, gracias por haber estado hoy de nuevo con este curso y nos vemos el día 12 de diciembre, ¿ok? Gracias.